Ahora lo que tengo es una expresión. Recuerden que hay una gran diferencia entre expresión y ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Una expresión solamente son operaciones con términos. Eso quiere decir que de este lado yo tengo una expresión. Eso no es una ecuación, es una inecuación, ya lo sabíamos. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es factorizar. ¿Por qué voy a factorizar? Porque sabemos que todas las expresiones cuadráticas yo las puedo factorizar. ¿Qué método utilizo? Todo en una sola. Entonces voy a factorizar utilizando el método de máximo común divisor. Fíjense cómo me dijeron una diferencia de dos cuadrados. Sí, yo veo que hay una diferencia, pero si ustedes observan, este es un cuadrado, pero este no es un cuadrado. Por lo tanto, no es una diferencia de dos cuadrados. Por eso los nombres me dicen cuál es el método. Simplemente, ¿no? ¿Por qué máximo común divisor? Porque acuérdense que máximo común divisor tiene tres elementos. El primer elemento es el número más grande que divide a todo. El otro elemento es el factor común. Saben que un factor es el elemento de la multiplicación. Y el último elemento es la base que se repite, pero con el exponente menor. Entonces, máximo común divisor está formado de esas tres formas, de esas tres situaciones. Por eso factorizar no se llama el método de factorización por factor común, porque factor común solamente es un pedacito de todo lo que puede ser máximo común divisor. Entonces, lo que me importa ahorita de esas tres características del máximo común divisor solamente es el factor común, que precisamente es la x. Por lo tanto, factorizado por factor común, me queda una x que multiplica la x menos 3. Ustedes saben que el método se basa en una división. Entonces, si yo divido x cuadrada entre x, me da la x, y si dividen menos 3 entre x, pues me da el menos 3. X entre x me da 1. Recuerden que la división se hace elemento entre elemento. Y de ahí se debe de conservar el sentido de la inecuación, un menor o igual a 0. Si se dieron cuenta, está súper rápido, porque nada más hay que factorizar. Lo que viene es la parte complicada conceptualmente hablando. ¿Qué quiere decir que sea menor que 0? Dime 7. Aquí lo importante, y quiero que les quede bien claro, el menor que 0 quiere decir que del 0 son los que están a la izquierda, y a la izquierda son los negativos. Esa es la parte importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque esto que está aquí forzosamente debe de ser negativo. ¿Cómo logro que el producto de dos factores sea negativo? 46, dime. Entender que si estoy diciendo dos factores, el factor puede ser pues los elementos de una multiplicación. Y si ustedes se acuerdan, les dije, un término es el producto del signo, el coeficiente, por la variable, por la función, por la variable con exponente, por la función exponencial, por la función logarítmica, por la función trigonométrica y por el arco función. Ahorita ya están a las alturas de entender todos esos elementos. En álgebra no, pero en geometría y trigonometría sí, porque les enseñan funciones exponenciales, funciones logarítmicas, trigonométricas y arcofunciones. Eso es un término. Por lo tanto, cuando yo les dije, ¿cómo le hago para que el producto de dos factores, ¿a quiénes son los factores? Pues un factor puede ser signo, coeficiente, variable, etcétera, etcétera. Pero como les dije, negativo, el negativo va directamente al signo. ¿Cuál es el concepto? Producto de signos. ¿Por qué? Porque solamente multiplicando signos, ¿por qué multiplicar? Porque dije factores, solamente les puede dar negativo. Y ese concepto los lleva a declarar que el concepto que debo de aplicar es ley de los signos. Ahí viene la parte conceptual importante. No es difícil, pero hay que entender por qué voy a utilizar vamos a escribirlo aquí, por qué voy a utilizar ley de los signos.
Pues voy a utilizar ley de los signos porque el primer factor, si es negativo, forzosamente el segundo factor debe de ser positivo para que se cumpla que es menor que 0. Si ustedes están dando cuenta con sus ojitos de la cara, aquí estoy omitiendo el igual. ¿Por qué lo omito? Lo omito porque el igual, lo único que te va a decir este igual es que es un corchete. El igual lo único que te dice es un corchete. Ya, no te dice más información. Pero el menor sí te dice que sea negativo. Y para que sea negativo, tiene que ser forzosamente el primer factor negativo y el segundo factor positivo. Díganme, ¿hay otra manera? Dice su compañera, la otra manera es que el primer factor sea positivo y el segundo factor sea negativo. Con eso se va a lograr que sea menor que 0. Hay dos posibilidades, pero si se dan cuenta que eso es como que ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque en la primaria me enseñaron una piedra, un juguete, 2 palabras, 7 pesos, etcétera. O sea, la primera me enseñaron a ser muy visual, pero ahorita viene la parte conceptual. Ese es el salto fuerte de cuando estoy preparándome para técnico, porque debo de entender el concepto. O sea, ¿cómo le explico a un niño que en la sangre hay glóbulos rojos y glóbulos blancos? El niño no lo ve, no te lo cree, pero ustedes entienden que con un microscopio pueden ver los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y cada uno tiene una función. Entonces, poco a poco van aumentando en conceptos y en conocimientos. Ahora bien, fíjense bien, forzosamente este tiene que ser negativo. Forzosamente este debe de ser positivo. Si yo les estoy diciendo que el primer factor debe de ser negativo, ¿qué utilizarían? ¿Qué símbolo utilizarían para decir que es negativo? Entonces, para que el primero sea negativo, voy a utilizar el símbolo de orden. Acuérdense que este ya les había dicho, es negativo. Menor a 0 quiere decir es negativo. Menor a 0 quiere decir es negativo. Por lo tanto, para que el primer factor sea negativo, forzosamente negativo, tengo que decir que la x es menor que 0. Ahora bien, díganme cómo le hago o con qué símbolo digo que el segundo factor es positivo. Dijiste 40 y entonces de manera similar para decir que es positivo, yo debo de decir que el segundo factor ahora es mayor que 0. ¿Por qué? Pues porque cuando iba en la primaria a mí me dijeron que el 0 no tenía signo, por eso es un número raro, entre comillas, ¿no? No es que sea un número raro, es la referencia, no es raro, es una referencia. Y de ahí a la derecha tenemos los positivos y a la izquierda tenemos los negativos. Entonces, este símbolo me sirve para decir que es negativo y este símbolo me sirve para decir que es positivo. No solamente el menos y el más me sirven para decir que es negativo o que es positivo, sino ahora ya estoy utilizando los símbolos de orden. Y acuérdense que los símbolos de orden me permiten entender la ubicación, o sea, si están a la izquierda o si están a la derecha. Y entonces, ahora sí, fíjense bien, menos por más te va a dar negativo. Tú quieres que sea negativo. Por lo tanto, ¿dónde están? Y ahí viene la pregunta importante. ¿Dónde están estos? Pues esos en la recta numérica están en 0, pero si se dan cuenta que son los menores. Por lo tanto, los menores, espérenme tantito, que no quiera apachurrar, los menores están a la izquierda. ¿Sale bien? Eso lo vimos la clase pasada. Y luego viene la otra pregunta. ¿Dónde están los mayores? Pues ahí sí no sé, porque sí se dan cuenta que no está la variable solita. Como no está la variable solita, entonces lo que debo de hacer son operaciones inversas. La operación inversa a la resta es la suma. Por lo tanto, me queda que, con eso que les acabo de decir, me queda que la x y el 3. ¿Qué pasa con el símbolo de orden? Fíjense bien, el símbolo de orden no cambia. ¿Por qué? Porque solamente fue suma o resta. Con las operaciones inversas, suma y resta no cambia.
Con las operaciones inversas, multiplicación y división entre un número negativo sí cambia. Entonces, ahora sí ya puedo ver dónde está, ya puedo ver dónde está esto. Y esto es a partir del 3, aquí está el 3 obviamente, deben de ser las variables más grandes, pero las variables más grandes están a la derecha, eso lo explicamos la clase de lunes, las más grandes están a la derecha. ¿Sale bien? Ok, fíjense bien, para que sea negativo, forzosamente tiene que cumplirse esto y debe cumplirse esto. Forzosamente debe cumplirse esto y debe cumplirse esto. Vamos a pensar un poquito en lo que les acabo de decir. ¿Qué ocurre cuando yo les digo, levante la mano que tenga, levante la mano la mujer que tenga lentes y pelo chino? ¿Sí entienden? ¿Sí captan? Levanten la mano las mujeres que tienen lentes o pelo chino. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí entienden la diferencia entre el I y el O? Eso es un I y un no que aprendieron en la primaria y en el kinder. Yo no se los enseñé. Vamos a llevar ese concepto para acá. Fíjense bien. Díganme, por favor, ¿dónde está el intervalo? ¿Dónde está la zona donde se cumple que sean menores a 0 y que sean mayores a 3? A que jamás en la vida puede haber un número que cumpla al mismo tiempo que sea menor que 0, o sea negativo, y al mismo tiempo sea mayor que 3, no va a haber ninguno. Debido a eso, el resultado de esta situación, o sea, el primero negativo y el segundo positivo, el resultado de esa situación es que no existe un resultado. Ese símbolo que les acabo de escribir quiere decir existe, el símbolo tachado quiere decir no existe. Acuérdense que les había dicho hace rato que símbolos, pues es todo lo que utilizamos en mate, ¿no? Y lo que utilizas en español, pues son letras. Pero yo no voy a escribir este símbolo, porque estoy diciendo en intervalos. Entonces, el intervalo se le va a conocer como conjunto. Cada vez que ustedes pongan una llave quiere decir conjunto. Y esta bolita tachada más de lo debido, eso quiere decir conjunto vacío. ¿Qué es un conjunto vacío que no tiene elementos? Si ustedes a este salón le sacan todas las bancas, los focos, los cables, las persianas, todo, y lo dejan vacío, sin nada, eso sería un conjunto vacío. Es un espacio que no tiene elementos. Pero el espacio es un símbolo, ¿no? Porque en realidad no es que tenga ahí a los números en un espacio, ¿no? Simplemente quiere decir que nadie cumple con la característica que sea negativo y al mismo tiempo sea mayor que 3. Eso no es posible. Pero hay que entender el concepto. Si se dieron cuenta, ahorita me dieron como 20 respuestas diferentes y ninguna estaba bien porque no me entendían el concepto, ¿no? Entonces ahí hay que escuchar un poquito más, ¿no? Bueno, como ya son niños abusados, entonces nos vamos al siguiente. Primer caso para que sea negativo era menos por más, pero no hay. Segundo caso es más por menos. ¿Qué quiere decir más por menos? Díganme cómo digo que el primer factor es positivo. Digo que el primer es positivo, pues diciendo que ese factor sea mayor que 0. Eso ya lo habíamos explicado por acá. Ahora díganme cómo digo que el segundo factor es negativo. 46, ¿dijiste? ¿Cómo digo que este factor debe de ser negativo? Pues con el símbolo de orden. Y entonces, de ahí ya van a saber que lo que debo de hacer aquí es la operación inversa, y la operación inversa me va a llevar a que x es menor que 0. Sabemos que el símbolo de orden no cambia porque estoy haciendo la operación inversa en una suma. Entonces, ya que hice eso, debo de entender que se debe de cumplir esto y también se debe de cumplir, espérame tantito, 26.
Y también se debe de cumplir esto. Dime 26, ya me di cuenta. Precisión, aquí no era 0, aquí era 3. Me distraje. Y entonces me voy a ubicarlos en la recta numérica. En la recta numérica, primero, otra vez la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde está eso que les estoy diciendo? Pues saben que está con respecto al 0. Pero ahora estoy hablando que deben de ser los mayores. Y los mayores quiere decir que están a la derecha. ¿Sale bien? Esos son los mayores. Pero luego me están diciendo que deben de ser los menores que 3. Entonces, por aquí está el 3. ¿Por qué está ahí el 3? Pues porque el 3 es más grande que el 0. Y más grande quiere decir que está a la derecha. Pero entonces me están diciendo que menores a 3 debe de ser a la izquierda del 3. Y entonces va de nuevo la pregunta. Díganme en qué región, qué número, en qué región se cumple al mismo tiempo que se cumple esto y esto. Y quiere decir al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, todos me dijeron entre el 0 y el 3. Perfecto. Sin embargo, no se dieron cuenta que aquí estaba este símbolo y este símbolo. Ese símbolo y ese símbolo exactamente quiere decir entre el 0 y el 3. Pero si yo parto de este símbolo, entonces la respuesta es desde exactamente el 0 hasta exactamente el 3. Esto se lee entre el 0 y el 3. Esto se lee entre exactamente el 0 y exactamente el 3. ¿Por qué no me dieron bien la respuesta? Porque yo les pregunté esto, pero se tenían que acordar que todo provenía de acá. Conclusión, el primer caso no me da nada, ahí no me ayuda en nada, pero la segunda posibilidad sí existe, que el primer factor sea positivo y el segundo negativo. Y con eso, entonces logramos obtener el resultado de la inecuación. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las inecuaciones cuadráticas? Pues lo que va a ocurrir es que voy a tener que hacer 1, 2, 3 y 4. Una inecuación cuadrática te va a llevar a 4 inecuaciones lineales. Por eso es importante que entiendan la lineal, porque ya entendiendo la lineal, la cuadrática, nada más hay que entender que todo se traduce en positivos, o en otra palabra, derecha, la variable tiene que ser más grande que el 0. Díganme, ¿esto está correcto o esto es lo correcto? ¿Cuál de los dos es lo correcto? ¿Qué quiere decir positivo a la derecha? ¿Lo que está aquí o lo que está aquí? Pues es lo mismo, es el mismo símbolo de orden. Porque acuérdense que les había dicho del cocodrilo. ¿A quién se come el cocodrilo? Pues al más grande. ¿A quién se come el cocodrilo? Pues al más grande. Entonces ahí deben de tener cuidado con los símbolos de orden, porque no están diciendo símbolos de la posición. O sea, esta posición y esta posición no importa. Lo que importa es con respecto a la variable, cuál es el más grande. Entonces deben entender que el positivo a la derecha se va a simbolizar precisamente con lo que les acabo de decir. Permítame tantito, aquí ya pasó una situación rara. Déjenme ver si ya se puso. Sí. Y entonces también deben de entender que el negativo o a la izquierda se puede escribir de dos maneras. ¿Cómo lo escribo? Dime por negativo también yo lo puedo decir de dos maneras. X menor que 0, acuérdense que el cocodrilo se come al grande, este es el grande, y si este es el grande, pues el otro es el pequeño. Como el cocodrilo se come al grande, este es el grande y el otro es el pequeño. Entonces, tengan muchísimo cuidado con los símbolos de orden, porque generalmente lo veo por posición, y casi siempre digo, este es menor y este es mayor. Generalmente se quedan con estas dos posibilidades, pero existen más posibilidades. Entonces, ya para concluir este asunto, vamos a hacer el número 2, y el número 2 es un x cuadrada menos 25 mayor,
mayor o igual que 0. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer, ya sabemos que es la factorización. ¿Qué tipo de factorización voy a utilizar? Ay, creo que alguien dijo utilizar, va a ser una diferencia de 2 cuadrados. Diferencia de cuadrados hay que calcular la raíz del primero, la raíz del segundo, y esa raíz la escribo como primer término y la otra raíz la escribo como segundo término. Siempre uno va a ser operación resta y el otro va a ser operación suma. Entonces, viene que este que está aquí debe de ser ¿qué? El mayor que 0 es lo mismo que decir a la derecha y es lo mismo que decir positivo. Por lo tanto, para que esto que está aquí sea positivo, platíquenme qué debe de ocurrir. Dime. Me doy cuenta que para que sea positivo o que sea mayor que 0, por la ley de los signos, porque eso es básicamente por la ley de los signos, aquí se los escribo, por la ley de los signos, hay dos posibilidades, menos por menos o más por más, o sea, producto de signos iguales es positivo, por lo tanto hay dos posibilidades, que los dos sean negativos o que los dos sean positivos. Por lo tanto, si ustedes ya saben que se debe de cumplir estos dos, díganme cómo escribo esto. ¿Cómo menciono que el primer factor es menor que 0? Pues hay que decir que ese factor es menor que 0. Perdón, que es negativo. Todos los negativos, acuérdense que con respecto al 0, los negativos están a la izquierda, pero son los menores. Por eso se utiliza este símbolo de orden. Y lo mismo con el otro. Como el otro dijimos que debe de ser también negativo, para que este sea negativo, este factor también debe ser menor que 0. Y con eso se está cumpliendo lo que digo, que menos por menos me va a dar positivo, porque yo quiero que sea positivo. Entonces, fíjense cómo los símbolos de orden los relaciono con la posición, los relaciono con la ubicación y lo relaciono con el símbolo, que antes pensaba que negativo nada más era este símbolo, ¿no? Ahora el símbolo también va relacionado a este, y también va relacionado a la posición izquierda, y de ahí los conceptos se van uniendo. Y entonces, ustedes ya saben, hay un concepto que se denomina operación inversa, les va a quedar entonces que la X es menor que el 5. Habíamos dicho que el sentido del símbolo de orden no se cambia debido a que es una operación inversa que suma. Y aquí ocurre lo mismo, la operación inversa es una resta y les va a quedar un menos 5. Los símbolos de orden no cambian. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están esos dos? Porque se debe de cumplir que sea negativo y que el otro sea negativo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí está el 5. ¿Dónde está el menos 5? 5 está a la izquierda. ¿Dónde a la izquierda? Pues no importa si lo pongo aquí, aquí, aquí o aquí, no importa, porque no estoy haciendo una recta numérica, solamente me importa que aquí está el menos 5. Y entonces, de lo que les he estado explicando desde ayer, resulta que este que está aquí, como el cocodrilo se come al más grande, entonces quiere decir que esta X es la pequeña, y la pequeña está a la izquierda, la pequeña está a la izquierda del 5. La pequeña está a la izquierda del 5. Pero cuando reviso a la otra, el cocodrilo se come a la grande. Como se come a la grande, esta es la pequeña. Y la variable pequeña quiere decir a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? De menos 5. Entonces es para acá. Díganme, por favor, ¿en dónde se cumple esto? Entonces, para decir que los dos son positivos, necesito utilizar los símbolos de orden. Y los símbolos de orden, entonces me llevan a entender que para que sea positivo debe estar a la derecha.
Y para que sea a la derecha, precisamente utilizo ese símbolo de orden. Los dos son positivos, los dos tienen que estar a la derecha. Por lo tanto, de ahí sabemos que lo que sigue es una operación inversa. Y si sigue una operación inversa, sabemos que como es suma y resta, el símbolo de orden se mantiene, por lo tanto escribo esto. La operación inversa es una suma. Y aquí la operación inversa es una resta. Y entonces la pregunta está, ¿dónde está ubicado en la recta numérica, sabiendo que el 5 va aquí y el menos 5 está aquí? Entonces, acuérdense que aquí me basó en el cocodrilo. ¿A quién se está comiendo el cocodrilo? Al más grande. La X es la más grande. Y la más grande saben que es a la derecha. ¿A la derecha de quién? Pues a la derecha de 5. Y a la derecha de 5 son todos estos. Luego me voy a la otra. Y la otra es... ¿A quién se come el cocodrilo? Al grande. ¿Quién es el grande? X. Por lo tanto, el grande quiere decir a la derecha. ¿A la derecha de quién? Pues a la derecha del menos 5. Por lo tanto, aquí está el menos 5, a la derecha es todo esto. Y entonces, forzosamente se debe de cumplir positivo y positivo. Y para que se cumplan los dos, debe de ser la región en la que los dos se cumplan. Si se dan cuenta, aquí no se está cumpliendo a ninguno de los dos. En esta región solamente se cumple la de abajo, pero en esta región sí se cumplen los dos. Por lo tanto, es desde este 5. ¿Desde cuál 5? Pues del 5 positivo. Y es exactamente el 5, porque ya les había dicho que cuando voy viajando sobre esta zona, es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es desde exactamente 5 hasta el infinito. Y ustedes saben que el infinito, como no lo conozco, siempre debe de ser abierto, nunca puede ser cerrado. Eso implica entonces que, como les había dicho, es desde el 5 hasta el infinito, que es esta opción. ¿Sale bien? Número 2 me dijiste, ¿verdad? Sí. Que el resultado, se los pongo aquí abajo para que quede. Aquí es del 5 al más infinito. Entonces, fíjense bien, en la primera inecuación resultó que esta no colaboró con nada. Como no colaboró con nada, solamente el resultado fue el que les mencioné acá. ¿Por qué? Porque esta no colaboró con nada. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí se cumple en esta situación y se cumple en esta situación. Entonces, el resultado de esta inecuación es desde menos infinito hasta menos 5 cerrado. Tengo otra opción, la otra opción es 5, más infinito. Y entonces, si tengo esta opción, además tengo esta opción, díganme, ¿qué conectivo lógico utilizarían? ¿El I o el O? Cuenta, les dije, tengo dos opciones. Tengo una primera opción porque se está cumpliendo los dos y tengo otra opción. O sea, mi resultado puede estar aquí o acá, no al mismo tiempo, porque va a ser un resultado. Un resultado es este o este. Debido a que van a utilizar el O, en lugar de escribir el O, porque el O pareciera un 0, se va a utilizar un símbolo que se llama unión. Y ese símbolo de unión, quiere decir uno o el otro, pero unión también quiere decir O. Y solamente para que les quede claro, existe otro símbolo que quiere decir I, y ese símbolo que quiere decir se llama intersección. Y la intersección se simboliza con una U mayúscula volteada, y la unión se simboliza con una U mayúscula tal cual está. ¿Sale bien? Entonces va a haber posibilidades en que en sus inecuaciones cuadráticas tengan solamente un intervalo, como fue el primer caso, o en las ecuaciones cuadráticas tengan dos intervalos, donde van a tener que utilizar el conectivo lógico unión.